La idea un poco con esta sesión es no solo entender a nivel conceptual qué son los flujos financieros ilícitos y qué impactos tienen en las luchas por la justicia de género y las luchas feministas, sino que también podamos entre todos construir estrategias en plural, porque cada una está desde sus distintos ámbitos y identidades de sus movimientos. Podamos construir esas estrategias para combatirlos y también darnos cuenta de por qué son así importantes. Una de las primeras cosas que me parece que tenemos que hacer, por más que parezca aburrida, es un poco ponernos en la misma página en decir qué estamos entendiendo por flujos financieros ilícitos. Entonces, les traje una definición muy cortita, que es la que maneja la CEPAL, que dice: los flujos financieros ilícitos son movimientos de un país a otro de dinero que ha sido ganado, transferido o utilizado de manera ilegal. Ahora, esta definición es de las más estrechas que existe sobre flujos financieros ilícitos. ¿Qué pasa con todo aquello que es legal? Por ejemplo, gran parte del sistema financiero actual les permite a las corporaciones tener mecanismos para poder evadir el pago de impuestos, y de hecho hay una carrera entre distintos países, sobre todo del sur, por quién ofrece la menor cantidad de impuestos para la inversión. Esta es una carrera que es prácticamente suicida, porque prácticamente lo que se está es instaurando el extractivismo total, es decir, vení, no pagues nada, te garantizamos la inversión, derechos laborales mínimos, y no esperamos nada a cambio, simplemente que la inversión en nuestro país va a significar una suba en nuestras gráficas sobre el PBI, pero a nivel de qué queda en el país, de qué recursos públicos está dejando esa inversión, es prácticamente nada. Entonces, por eso preferimos hacer una definición mucho más amplia de flujos financieros ilícitos, que no sea solamente lo ilegal, y dentro de esto podemos hablar de la corrupción, podemos hablar del dinero que se mueve por el tráfico de drogas, por ejemplo, por el tráfico de personas, por el tráfico de influencias, y que no solo está enfocada en distintas personalidades, que también eso es algo muy interesante que a nivel prensa se ha manejado, como que los flujos financieros ilícitos son 6 o 7 personas muy malísimas, cuando en realidad gran parte del poder económico que mueve está dado por las empresas transnacionales. A nivel académico hay bastante, digamos, debate de cómo dar una definición exacta de flujos financieros ilícitos, pero sí, digamos, hay claridad en 4 cosas, que son: los flujos financieros ilícitos son un gran problema y sobre todo para los países en desarrollo. Segundo, que estos han proliferado gracias a un sistema que permite que el secreto bancario, digamos, de que ciertas empresas puedan crear otras empresas que no tienen ninguna forma de ser identificadas por nombre y montos que mueven. Tercero, que los países de ingreso bajo, como les decía, sufren de forma desproporcionada ese drenaje de recursos, no solo por esa carrera de quién paga menos impuestos, sino que también existen grandes fugas de capital, y sobre todo en el continente africano y en América Latina también. Es un grave problema que de hecho sobrepasan los números de los PBI de varios países. Y la cuarta cosa en lo que hay claridad tiene que ver que para cuantificar los flujos financieros ilícitos y responder a la pregunta de cuán grandes, lo que se precisa es justamente una de las cosas que es un obstáculo, que es información financiera clave públicamente disponible. Y acá hay una resistencia histórica de los países del norte en particular por tener cualquier tipo de regulación global que permita saber exactamente cuánto dinero es que se mueve. Los flujos financieros ilícitos, de cierta manera, es el robo al pueblo de esa manera, ¿okay? Como pongo acá, las reducciones en áreas clave, sobre todo como la educación y la salud, que tienen un impacto directo en los hogares encabezados por mujeres y otras disidencias sexuales. Esto
está muy documentado dentro de la economía feminista, digamos, el impacto diferencial en las mujeres cuando el Estado se retrae, no solo de la absorción de las tareas de cuidado, sino que también gran parte de las empleadas públicas a nivel mundial son mujeres. Hay un impacto que han mencionado también que tiene que ver con el desempleo y la subinversión en la economía, que tiene que ver también con cómo las mujeres y otras disidencias absorbemos ese desempleo y somos capaces de aceptar condiciones laborales casi inaceptables, con tal de mantener un trabajo que nos permita mantenernos a nosotras y nuestras familias. Los impactos en las políticas fiscales, que también han mencionado, de hecho, como bien saben, el FMI viene a imponer ciertas políticas fiscales que no son las políticas fiscales más beneficiosas para el pueblo, que de hecho gran parte de estas políticas se dan a llamar regresivas en el sentido que impactan sobre todo los bienes de consumo. En América Latina en particular, el peso del impuesto al valor agregado es muchísimo mayor que el peso que tienen los impuestos en las grandes corporaciones, medido junto con el ingreso. Entonces, ¿quiénes estamos pagando lo público? Estamos pagando mediante políticas fiscales regresivas de nuestro bolsillo. Y eso tiene que ver también con la justicia de género y la justicia social. El impacto en la deuda y en la cooperación para el desarrollo. Este drenaje a nivel público lo único que hace es generar una demanda cada vez mayor de deuda, de hecho. Y además, bueno, quizás Argentina no es el caso más paradigmático, pero en la región de África, en particular la dependencia de la cooperación para el desarrollo, digamos, lo que antes se llamaba la ayuda para sostener las bases mínimas del Estado, tienen que ver con este drenaje también. Algo que se mencionó en relación a la militarización y la represión, pero que también es interesante pensar los flujos financieros ilícitos y cómo, digamos, nutren toda una red de militarización de un complejo industrial militar a nivel internacional y como de hecho detrás del financiamiento de los conflictos también encontramos flujos financieros ilícitos. Tiene que ver con el impacto en los recursos para los derechos de las mujeres y la justicia de género en sí, no solamente obviamente de la sociedad civil, sino en cómo construimos nuestras vidas en un proyecto colectivo. Quería dejarnos un poco en un estado más esperanzador, en el sentido de qué es lo que podemos hacer dentro de los movimientos sociales, de los movimientos feministas en particular, para combatir los flujos financieros ilícitos y qué es lo que ya está en marcha, lo que se está haciendo. Hay como varios niveles de incidencia, como bien sabemos, como movimientos sociales feministas estamos en varios lados, algunas estamos dentro de la influencia a nivel nacional de la legislación, otras estamos a nivel regional o a nivel internacional. Por ejemplo, hubo una campaña muy grande por tener un organismo regulador a nivel de Naciones Unidas sobre políticas fiscales, cosa que fue boicoteado por los países del norte. Y creo que toda lucha nuestra tiene que ver en sí con desafiar un poder que no es un poder estatal, sino que también es un poder de las élites globales. Y también otra cosa que estamos viendo cada vez más, y de hecho hay otra publicación que le voy a hacer, la promoción que también está afuera, que tiene que ver con el poder corporativo y de cómo, y en este caso también Argentina es un caso paradigmático, de cómo el poder corporativo y estatal cada vez se está diluyendo más las fronteras de qué es qué. De hecho, hay hasta a nivel personal esa puerta giratoria, digamos, de CEOs de JP Morgan siendo ministros de Economía, CEOs de Monsanto, ministros de Agricultura, y así la línea que divide el poder corporativo y estatal está cada vez más difusa.
Entonces, también saber que nuestros mecanismos de lucha, digamos, nuestros mecanismos de lucha tradicionales, creyendo en la existencia de un Estado y una justicia que funciona, nos hacen ir cada vez más a buscar la solidaridad internacional, a ver otras cortes posibles en los que si no funciona a nivel nacional, entonces se puede ir hacia lo internacional. Por eso hablaban también hoy de mañana sobre la propuesta del tratado vinculante. ¿Y por qué es tan importante? Porque es una herramienta fundamental cuando falla todo lo otro. Y lamentablemente falla demasiado seguido.